Hola gente, bienvenidos a otro video. Hoy estaremos decorando una blusa para regalar a una amiga ahora el día de San Valentín. Podemos decorarlo para un cumpleaños o quizás el detalle a quien tú quieras darle a una de tus amigas, incluso para el día de la madre. También podemos decorar de esta manera en la parte del cuello. Esta puntada se llama puntada escapulario. Es muy fácil de hacer, son puntadas muy básicas. Estaré ubicando unas cuantas flores, puntada muy bonita. Le puse por todo el cuello, así se llama puntada escapulario. Estos son los materiales. Este hilo de bordar en color fucsia, ella viene por números. Les recomiendo que cada vez que terminen siempre guarden esta referencia para cuando vayan a comprar, cuando le haga falta, siempre lleven el número y sea del mismo tono. Entonces de este necesito una unidad. El color amarillo, como ustedes observan, aquí tiene otro número, es 512. Siempre hay que guardar la referencia. Tijera, aguja punta roma. Y estaremos ocupando una playera o una camiseta, como le digan en sus países. Yo estaré ocupando tiene unos corazoncitos. Y aquí tiene un muñequito de Hello Kitty. Ahora aquí en el muñeco también lo pueden decorar si quieren. Ahora entonces empiezo a explicar esta puntada. Vamos a estar pasando en la aguja las 6 hebras. Porque en la madeja vienen 6 hebras, entonces vamos a estar ocupando las 6 hebras. Luego hacemos un nudo acá en el extremo y empezamos a bordar este punto de escapulario. He dejado este pedazo para poderles indicar. Si tú inicias desde acá, vamos cogiendo acá, vamos dejando, yo aquí estoy haciendo a ojo, pero pueden marcarlo con un lápiz para cuando no entiendan, cada centímetro, cada centímetro, cada centímetro, así. Vamos a coger la aguja de esta manera, así. Aquí vamos a pasar que el hilo me quede muy bien, que no quede muy tenso, que la tela no se nos vaya a arrugar de esta manera. Entonces la dejan flojita. Ahora cojo acá, así poquito, pasamos. El hilo va hacia el frente. Ahora lo paso hacia acá y cojo aquí un poquito hacia allá. Con este dedo lo sostengo aquí para que no me apriete el resto del hilo. Ahí le hago suave para que puedan observar. Así. Ahora cojo aquí. Así, cojo otro poco, como pueden apreciar, mire cómo se ve de bonito. Si no logran conseguir el hilo de bordar o madeja de bordar,
También podemos utilizar los estambres que tengamos en casa. No se compliquen si no consiguen esta madeja de bordar, lo pueden hacer con el hilo de tejer o el hilo de crochet, que también les va a salir muy bonita. Ahora, si consiguen el hilo muy delgado, entonces lo hacen a 2 hebras. Estoy trabajando sin bastidor, ya si tú quieres ubicar un bastidor lo puedes hacer. Así podemos hacerlas personalizadas y quedan muy bonitas. No he pasado nada por la parte del revés, ustedes aprecian. Aquí terminamos y rematamos. Aquí les muestro el resultado, cómo se ve por la parte del cuello. Entonces ya quedó ubicado esa puntada. Entonces ahora voy a estar ubicando unas cuantas flores, así como estas que ya hice una aquí en puntada margarita, o vamos a hacer las flores en margarita. Aquí le hice uno. Entonces con el nudo francés estaré ubicando otro aquí para que puedan observar. Ya tengo listo la aguja con el hilo amarillo. En el extremo puse un punto de un nudo así, y también ubiqué las 6 hebras que vienen en la madeja. Entonces voy a ubicar unas cuantas flores para que ustedes más o menos tengan la idea. Vamos a poner la aguja en esta parte. Primero cogemos aquí, muy cerca de donde está la parte del terminado de la blusa, aquí. Cojo de esta manera así un poco. Queda como puntada cadeneta. Ahora pongo aquí la aguja, saco por allí. El hilo la mando hacia adelante. En un ladito paso el hilo con la aguja. Saco el otro acá enseguida. Ahora esta la paso hacia acá. Allí donde saqué la aguja, ahí mismo paso y cojo un poquito y este hilo llevo hacia adelante. Hemos terminado la puntada margarita. Ahora explico el nudo francés. Sacamos la aguja aquí. Tomo la aguja de esta manera y envuelvo 3 veces. 1, 2, 3. La sostengo y aquí en el centro cojo y paso hacia abajo. Así se hace el nudo francés.
Aquí otra vez de nuevo el nudo francés. Ponga la aguja sobre la tela de esta forma. 1, 2, 3. Sostengo con el dedo y bajo. Así queda como ustedes lo aprecian. Queda muy bonita. Quizás sea algo sencillo, pero queda muy elegante. Ya el tono lo hacen a su gusto. Yo estoy haciendo un contraste en la parte del cuello con estos corazoncitos que tienen aquí en color rosa. Ahora en esta parte de este dibujo, si quieren pueden ponerle un lazo con un listón o si no un botón. En mi caso tengo esta flor en crochet, lo ubicamos acá si quieren, y un botón podemos ubicar como la parte del semillero. Con este mismo trabajo del hilo podemos hacer. En esta parte solamente son opcionales. Así queda en la parte de adelante y en la parte del cuello. Espero les haya gustado esta propuesta, esta idea con la puntada del escapulario. Hemos llegado a la parte final del video. Así quedan entonces estas playeras o camisetas decoradas, ya listo para el día de San Valentín. Estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias.